Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro les tocará el corazón. ¿Han leído el título, verdad? Burak le dio un regalo a Neslihan, una historia de amor que te emocionará. Y vaya que sí. Hoy vamos a desgranar los detalles de este gesto increíblemente romántico que ha capturado la atención de muchos. Si aún no son parte de esta comunidad, ¿qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras historias. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy va más allá de un simple regalo. Es la manifestación tangible de un amor profundo, de una conexión que trasciende las palabras y se materializa en un detalle cargado de significado. Hablaremos de Burak y Neslihan, dos nombres que para quienes siguen el mundo del espectáculo o simplemente disfrutan de las buenas historias, probablemente ya evocan imágenes de carisma y talento. Pero hoy, vamos a centrarnos en su relación, en ese momento específico en el que Burak decidió sorprender a Neslihan de una manera que la dejó sin aliento. Piensen conmigo por un momento. ¿Qué hace que un regalo sea verdaderamente especial? No se trata del precio ni del tamaño, sino de la intención del pensamiento detrás de él. Y en este caso, el regalo que Burak le dio a Neslihan es un ejemplo perfecto de cómo un gesto bien pensado puede convertirse en un recuerdo imborrable, en un símbolo de amor duradero. Vamos a viajar a través de los detalles, a entender el contexto y a sentir, junto con ellos, la magia de este momento. Entonces, ¿de qué se trata este famoso regalo? Pues resulta que Burak, conociendo a la perfección los gustos y las pasiones de Neslihan, decidió darle algo que no solo era hermoso, sino que también representaba algo muy íntimo para ella. No fue un objeto cualquiera, elegido al azar. Fue algo que hablaba de su historia, de sus sueños, de lo que la hace ser quien es. Y esa, amigos míos, es la clave de un regalo verdaderamente romántico. Imaginen la escena. Seguramente hubo planificación, quizás un poco de secreto y sobre todo, mucho amor. Burak, con esa chispa en los ojos que sabemos que tiene, debió estar esperando ansiosamente la reacción de Neslihan. Y créanme, la reacción fue épica. No solo por la sorpresa inicial, sino por la profunda emoción que este regalo desató en ella. Y es que, como les dije, no era solo un objeto, era un pedazo de su corazón puesto en forma tangible. Pero para entender completamente la magnitud de este gesto, es crucial que recordemos quiénes son Burak y Neslihan. Ambos son figuras públicas, admirados por su trabajo en la actuación, pero también por la forma en que manejan su vida personal. Su relación ha sido objeto de admiración por muchos, y este detalle del regalo solo refuerza esa imagen de una pareja que se conoce, se valora y se ama profundamente. Es ese tipo de amor que nos inspira, que nos hace creer en el romance verdadero. Ahora, ¿cuál fue exactamente el regalo? Bueno, sin entrar en detalles que quizás Burak y Neslihan prefieran mantener en su esfera más privada, podemos decirles que se trataba de algo que estaba intrínsecamente ligado a la profesión de Neslihan, a su arte, a su pasión. Fue un reconocimiento a su talento, un impulso a sus sueños, y un recordatorio constante de cuánto la ama Burak. Piensen en ese tipo de regalos que te hacen sentir vista, comprendida, valorada. Ese era ese regalo. Y lo más bonito de todo es cómo este regalo se convirtió en un catalizador de emociones. Neslihan, al recibirlo, se emocionó hasta las lágrimas. Y no eran lágrimas de tristeza, sino de pura alegría, de gratitud, de sentir ese amor tan intensamente. Ver a alguien que amas expresar su afecto de una manera tan significativa es, sin duda, una de las experiencias más conmovedoras de la vida. Este acto de Burak no solo fue un detalle romántico, sino también una lección para todos nosotros sobre la importancia de conocer y celebrar a nuestras parejas. A veces en la rutina diaria podemos descuidar esos pequeños gestos que marcan la diferencia. Burak nos recuerda que el amor se nutre de detalles, de sorpresas, de expresiones de afecto que demuestran que hemos prestado atención, que conocemos los anhelos del otro. Además, este regalo también pone de manifiesto la complicidad que existe entre Burak y Neslihan. No es un amor superficial, sino uno construido sobre la base de la comprensión mutua, del apoyo incondicional y del respeto por las individualidades. Él conoce su alma, sus aspiraciones, y ha sabido honrarlo con un presente que sin duda, guarda un lugar especial en su vida. Y la historia no termina con la entrega del regalo. Lo que sucede después, la forma en que Neslihan ha integrado ese detalle en su vida,
es igualmente conmovedor. Seguramente lo atesora, lo mira con frecuencia, y le recuerda el amor incondicional que la rodea. Es ese tipo de regalo que te acompaña, que te da fuerza, que te hace sonreír. Ahora, pensando en cómo podemos aplicar esta historia a nuestras propias vidas, ¿qué aprendemos? Aprendemos que no necesitamos gastar fortunas para demostrar nuestro amor. A veces un detalle sencillo pero cargado de significado puede tener un impacto mucho mayor. Se trata de observar, de escuchar, de entender lo que realmente importa para la persona que amamos. Imaginen la conversación que tuvo que haber precedido a este regalo. Quizás Burak estuvo pensando durante mucho tiempo en que podría ser lo perfecto. Quizás le preguntó sutilmente a amigos en común, o revisó viejas conversaciones para recordar algún deseo expresado. Todo ese proceso, esa dedicación, es lo que hace que el regalo sea tan valioso. Y para nosotros como espectadores, esta historia nos da un respiro del ajetreo diario, una dosis de esperanza y de romanticismo que siempre es bienvenida. Nos recuerda que el amor existe, que se manifiesta de formas maravillosas, y que cuando encontramos a esa persona especial, las posibilidades de crear momentos inolvidables son infinitas. Por supuesto, el mundo del espectáculo tiene su propia dinámica, y a veces, la información que llega a nosotros es filtrada o selectiva. Pero incluso con esa advertencia, la historia de este regalo entre Burak y Neslihan resuena con una autenticidad que trasciende las pantallas. Es la humanidad de su relación lo que nos cautiva. Así que si alguna vez se han preguntado cómo mantener viva la chispa en una relación, o cómo sorprender a su pareja de una manera que realmente importe, la historia de Burak y Neslihan les ofrece una valiosa inspiración. Se trata de ir más allá de lo obvio, de buscar lo que resuena con el alma, de invertir tiempo y corazón en un gesto de amor. Y es importante destacar que este regalo, más allá de ser un objeto material, es una historia en sí misma. Es la historia de un momento, de una emoción, de un amor que se hace presente. Y esas son las historias que queremos recordar, que queremos compartir, porque nos hacen sentir conectados, nos inspiran y nos recuerdan lo hermoso que puede ser el amor. En resumen, lo que hemos visto hoy es la hermosa manifestación de un amor profundo y atento. Burak, con un gesto increíblemente considerado, le dio a Neslihan un regalo que no solo la sorprendió, sino que la emocionó hasta lo más hondo de su ser. Este regalo fue más que un objeto, fue una expresión tangible de su amor, de su conocimiento íntimo de ella, y de su deseo de hacerla sentir especial y valorada. Hemos explorado cómo este detalle va más allá de lo material, tocando las fibras más sensibles de su conexión, y sirviendo como un hermoso recordatorio de que el amor verdadero se nutre de la atención, la comprensión y los gestos que hablan directamente al corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por esta conmovedora historia. Espero de verdad que les haya tocado el corazón tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este gesto de Burak. ¿Han recibido o dado alguna vez un regalo que les haya parecido verdaderamente especial? Déjenme sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios, me encanta leerlos. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más historias de amor, gestos conmovedores y contenido inspirador, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se emocionen. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.